nos adentramos de lleno en el mundo del Levante, como todos los martes. En un ratito ya empezaremos la tertulia de Sabios Granotas, pero antes ponemos el F5 para conocer la última hora del entrenamiento, porque desde luego hoy hemos tenido muy, muy buenas noticias desde la Ciudad Deportiva de Buñol, porque ya Coyalipu ha podido estar poco a poco junto a todos sus compañeros, probando sensaciones con el grupo, que como venimos contando durante estos últimos días, la intención de Julián Calero y el propio jugador era que se probara poco a poco ya de cara a una posible reaparición con todo el equipo, debut en partido oficial, en competición oficial ante el Real Betis de este próximo fin de semana, y a la espera de finalmente saber si Arriaga o Maturro, que son los dos jugadores que están lesionados, que siguen apartados del grupo y que tampoco han debutado, lo pueden hacer este próximo fin de semana ante el Real Betis, domingo 4:15 de la tarde en el Ciutat de Valencia. Son las 2, va Sabios Granotas. Ahora en directo Marca Valencia, los Sabios Granotas. Tenía muchísimas ganas de que llegara ya este Sabio Granota, porque ya es el primer Sabio Granota de manera oficial. Ya tenemos programa de 2 horas y bueno, pues ya podemos dedicarle en modo tertulia mucho tiempo, mucho ratito más que cuando el programa es de tan solo de 1 hora. Ya está con nosotros un grandísimo, bueno, 3 grandísimos del mundo del Levante. Carlos Ayas, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También está con nosotros, bueno, pues la dupla de Ismas. Isma Algarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Y también está con nosotros Isma Ledesma. Hola, Isma, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, queridos. Un placer escucharos un añito más. Y a nosotros también de que estés aquí con nosotros. No sé ni por dónde empezar, porque hay infinidad de temas encima de la mesa. Mira, si os parece, empezamos por lo de este verano y este mercado de fichajes. No sé, Carlos, Algarra, Ledesma, ¿qué sensación os ha dado este mercado de fichajes que, si me preguntáis a mí, en esa última jornada de mercado, con la llegada de Vencedor y Etaellón, los ánimos se han disparado? Bueno, a ver, yo creo que cambia mucho la perspectiva. Yo lo he contado durante estos días con todo el mundo con el que hablaba. Si me encontraba alguien el día 30 o 31 de agosto y me preguntaba por mi percepción de este año, yo era muy negativo, era muy pesimista, porque veía que no, veía que faltaban cosas, y bueno, pues tenía una sensación bastante mala. Y el hecho de que finalmente se quede Carlos, el hecho de que llegue Eta, que llegue un buen complemento, como yo creo que también es Unai Vencedor, pues cambia la perspectiva, ¿no? Porque al final envía un mensaje que yo creo que es el que en realidad, yo creo que evidencia la manera de pensar de Dan Vila ahora mismo. Es decir, ha costado mucho llegar a Primera División y no podemos dejarlo ir sin pelear con todo, ¿no? Y me da la sensación de que el Levante ha hecho un final de mercado de decir, perdona, aquí no hemos venido a hacer el ridículo, aquí no hemos venido a ser un equipo que descienda en febrero, y bueno, y vamos a pelear y a competir. Y yo creo que son movimientos muy interesantes, muy inteligentes, y que desde luego, por lo menos a mí me han cambiado la perspectiva y me han hecho pensar que como mínimo lo vamos a pelear. Sí, para mí evidentemente hay un mercado de fichajes antes de Elche o de este inicio. Al final, yo la pregunta que me hago es si empezar con un 0-9 ha acelerado este final de mercado, donde la apuesta ha sido más ambiciosa, se ha dado un golpe encima de la mesa, o si ese 0-9 no ha sido un desencadenante para que al final se haya echado el resto en esta recta final. A ver, yo recuerdo salir del Martínez Valero, de la grada visitante, respirando una sensación colectiva de preocupación, no de cabreo, no de es que esto es que mal, no sé cuánto, no, sino de esa sensación de decir, ostras, vamos a sufrir, ya lo sabíamos, vamos a sufrir mucho, pero esa decepción de, ostras, es que no reconozco a este equipo y necesita muchas cosas todavía para hacer ese Levante que todavía no lo hemos visto. Ojalá que desde este domingo lo podamos ver.
pero fijaros al final lo que puede hacer, el estado de ánimo que pueden hacer, sobre todo para mí, dos movimientos. Con respecto hacia Vencedor, que creo que es un fichaje que, como dice Carlos, creo que te va a aportar, pero todo se multiplica cuando ves que Carlos Álvarez se queda, que después del partido de Martínez Valero todos teníamos dudas, por no decir que lo veíamos más fuera que dentro, y luego la llegada de Taillon, un delantero que había sido el delantero de moda, podemos decirlo, en este inicio de liga, cotizado por muchos más equipos, y tenerlo en la plantilla, oye, pues al aficionado le ha generado una sensación pues de más ilusión, de no olvidar, pero no tener tan presente este 0-9, y yo creo que vamos a ver un Ciutat del domingo que totalmente involucrado, totalmente implicado hacia un Levante que va a cambiar de cara seguro. Sí, a ver, yo bastante en línea tanto con Ajax como con Algarra. Yo que trato siempre de ser optimista en la vida y en el deporte y en el Levante. Mi sensación antes de empezar la temporada era de pesimismo, y mi sensación después del 0-9, después de ver los partidos, era de pesimismo. O sea, es decir, no me hizo falta ver los partidos como para tener la sensación. Yo creo que la frase que repetía la gente de mi entorno es: creo que con esto no va a dar, ¿no? Es un poco por resumir lo que yo pensaba. Creo que era, y no sé si es todavía, vamos a ver con el Taillon, que evidentemente cambia mucho la película, una de las plantillas más flojas de la historia del Levante en primera división. Eso me parece evidente. También sensación, pues sin contar con jugadores como Cocho, incluso sensación en momentos de la pretemporada, ostras, es que es peor equipo que el que teníamos en segunda división. Yo personalmente lo hice en mis redes sociales, que antes me lo hubiera quedado. Entonces, las sensaciones eran muy negativas. Sí que es verdad que, aunque vamos a ver, Taillon, tenemos muchas esperanzas, pero hay que poner en su justa medida, ¿no? Lo poco que le hemos visto, lo poco que ha demostrado todavía, aunque eso que ha demostrado es verdad que tiene pintaza, esa es la realidad. Entonces, bueno, hay que ponerlo en su justa medida. Sí que es verdad que con esa permanencia de Carlos Álvarez en lo deportivo y también en lo emocional, porque creo que hubiera sido una salida muy dura en todos los sentidos, más lo de Taillon, también lo de Vencedor, pero sobre todo ese jugador arriba diferencial que es capaz de generar cosas por sí mismo, la película te cambia el aire, pasas de ese negativismo para mí bastante realista, a bueno, de hoy a tener esperanzas, a tener sensación de que se va a poder competir y a tener muchas ganas de que vuelva a rodar la pelota este fin de semana. Entonces, bueno, yo creo que aun con esto el Levante sigue siendo, si no quizá el equipo que parte con peores sensaciones de la Liga, junto al Girona, para mí uno de los dos, pero sí que es verdad que con estos movimientos de última hora da la sensación de que el equipo sí que seguramente podrá competir, que es algo que yo personalmente, tanto en pretemporada como al empezar la temporada, tenía dudas de si iba a ser una plantilla competitiva en primera división. Mira, lo decía Carlos, y también lo estabais comentando vosotros, tanto Ledesma como Algarra. Da la sensación de que, Carlos ha dicho pelear con todo, con esto no daba. O sea, ¿pensáis, estáis convencidos de que en lo que se ha hecho en el tramo final de mercado, ahora sí que hay argumentos para pensar que el Levante se puede salvar? Os lo pregunto porque no sé si eliminamos esa última semana de mercado, dabais por hecho el descenso. Aunque solo estamos en las 3 primeras jornadas. Por hecho tampoco, porque es verdad que esto da muchas vueltas y que luego al final, pues a Kervin no hemos visto cómo entra, no hemos visto tampoco mucho a Olaza, que a mí de momento la verdad es que me está decepcionando bastante, pero también me estaba decepcionando, o me pareció muy floja la pretemporada de Tolian, y luego su nivel en la temporada está siendo mucho más alto. Falta por ver a los centrales que en teoría han venido a mejorar esa defensa. Es verdad que hay cosas que todavía faltan por ver, ¿no? Pero al margen de lo que falta por ver, pues tienes la continuidad, yo creo que del mejor jugador del año pasado de la segunda división, que es Carlos Álvarez, que además lo ha comentado, creo que ha sido Ledesma, ¿no? El tema de lo anímico, o Algarra. Es un tema de, ya no solo es lo que te aporta en el campo, es la sensación, ¿no? O sea, tú a los niños, las camisetas del Levante que ves son de Carlos Álvarez, la ilusión que nos transmite a los niños y a los no tan niños, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos inputs positivos de ese final de mercado, que se añaden a cosas que son puras incógnitas. Lo que pasa es que en el final de mercado tienes más certezas, porque el hecho de que continúe Carlos, a Carlos ya lo conocemos. Taillon, si hubiera sido un fichaje nuevo y no hubiéramos visto las 3 primeras jornadas con el Villarreal, pues tendríamos más dudas, pero sí que ha demostrado en esas 3 primeras jornadas que es un futbolista que te puede dar rendimiento en primera división. Ya lo ha demostrado. Entonces, lo que nos ha dado, yo creo, ese final de mercado
son certezas, ¿no? O relativas certezas, y lo que nos quedaba antes de ese cierre de mercado pues eran dudas y temores fundamentados, ¿no? Entonces, bueno, yo no digo que el Levante o que pensaba que el Levante iba a bajar seguro, pero desde luego si me hubieran pedido que apostara o que me jugara la vida o una pierna o un brazo, pues yo hubiera apostado. No te la jugabas. Sí, yo hubiera apostado que el equipo bajaba contra el deseo obviamente de cualquier levantinista y obviamente el mío, pero sí, yo creo que ha cambiado mucho la película y que también os digo una cosa, que aquí somos muy falleros y ahora de repente el cierre de mercado nos ha puesto a tope y ahora viene casca el Betis un 0-3 y el lunes que viene van a ser todo dramas, esto es un desastre y otra vez él no nos da. Yo creo que hay que tener un poco de tranquilidad, un poco de paciencia y tampoco fliparse, que he visto a la gente también quizá venirse excesivamente arriba. O sea, yo creo que tenemos que ser optimistas, pero con la mesura y el cuidado lógicos. El dichoso equilibrio, Carlos, no hay que quemar la falla ni claro, no hay que quemar la falla ni tampoco ir a por el primer premio, está claro. Calma. Ni por fliparse, ni fliparse, y que si te meten 0-3 ya estaremos el lunes con Calero dimisión, que en 3 jornadas ya se está pidiendo la cabeza de Calero. Entonces, oye, vamos a tener un poco de cordura y sobre todo, insisto, la palabra equilibrio. Mira, a mí en este inicio de liga, Noel, para mí hay 3 factores que necesitan un proceso. Uno es lo que decía Carlos antes yo digo melones por abrir. A mí hay jugadores que me generan dudas porque no los he visto y porque no sé qué tipo de jugadores son y porque no sé cómo se van a adaptar dentro del día a día del Levante. Luego el tema de los lesionados, evidentemente. Si tú tienes prácticamente la mitad de jugadores lesionados durante la pretemporada y no los has visto todavía, pues hasta que no los veas pues no sabrás qué tipo de jugador es y lo que te pueden aportar. Y luego otro detalle que muchas veces creo que no damos importancia es que aproximadamente el 70-75% de la plantilla más el entrenador son inexpertos en primera división, es la primera vez en primera división y eso también tiene un proceso. Y luego otro detalle, tú has trabajado en pretemporada con ese esquema de 3 centrales con carrileros, que generas el proyecto, sobre todo en esas primeras semanas de fichajes, buscando centrales y carrileros largos, y ves que en pretemporada no te sale, bueno, en pretemporada te sale de aquella manera, porque para mí la pretemporada creo que es fallida porque no tienes los rivales de exigencias para trabajar este dibujo, y cuando vas al fuego real pues ves a jugadores que no creen, que yo, por ejemplo, el partido de Elche, yo vi a los jugadores mirarse uno a otro para ver qué tenían que hacer. Entonces, el sistema inicialmente ha salido defectuoso. Es verdad que Calero dice que no va a hacer una gran revolución, pero también en este inicio de liga hemos visto que ese dibujo pues no está saliendo. Y ahora, con los nuevos argumentos que ha tenido Calero en el final de mercado, sobre todo con el detalle del centro del campo, que para mí no es si son 3 centrales, si hay 5 atrás, si son carrileros. No, para mí la clave de Calero es el centro del campo y él lo quiere poblar un poquito más. Una nueva figura ahí en el centro del campo ya cambia la mentalidad y ya cambia por lo menos la idea que Calero sí que creo que tenía en pretemporada, que sí que hubiera implementado, repito, con rivales de mayor exigencia que los que hemos tenido, que evidentemente creo que pocas conclusiones, y las pocas conclusiones que hemos extraído no han sido del todo positivas para poder afrontar la liga con esa confianza y con esa solvencia suficiente para poder rendir desde el primer partido. Sí, yo pongo un poco el foco en esto último, es decir, yo ya desde la temporada pasada manifesté mis dudas, creo que legítimas, con respecto a si Calero, estándole súper agradecido y siendo ya uno de los mejores entrenadores de la historia del Levante en segunda división, evidentemente, porque lo que hizo es no diría un milagro, pero es de sobresaliente, ¿no? Pero tengo mis dudas legítimas de si Calero es un entrenador para construir un proyecto en primera división, ¿no? Y lo que vi en pretemporada, aunque la pretemporada creo que hay que hacerle caso relativo, pero lo que hemos visto en estos primeros partidos es que, la plantilla del Levante va a necesitar de soluciones tácticas para compensar algunas carencias que a nivel de estructura tienes, que el año pasado no tenías porque en segunda división era una plantilla y sobre todo algunos jugadores que estaban por encima del nivel de la categoría, ¿vale? Y en este caso no pasa. Entonces, tengo dudas de que Calero sea ese entrenador y también, sobre todo, más que poner el foco en cuanto en el esquema, es un poco lo que decía Algarra ahora al final, pongo el foco en la intencionalidad
ese esquema. Es decir, vale, tú pones las piezas, pero vale, las piezas en el momento en que empiezan a moverse ya cambian. Entonces el esquema, bueno, es relativo. Pero a mí lo que me preocupaba era la sensación de que el equipo ya no es que no construía, sino que no tenían ninguna intención de construir, de proponer nada, que prácticamente no había alternativas, no había jugadores por delante del balón, no había posibilidades de pase para cuando entre Carlos, que falta circulación de balón, que faltan soluciones ofensivas. Eso es lo que me preocupaba. Claro, el día del Barça pues un poco lo edulcoraste porque al final pues el equipo iba enchufadísimo y también porque el Barça juega de una manera que es muy complicada, o sea que es difícil hacerlo si no están simétricos y si no presionan a la vez, y el día del Ciutat no lo hicieron. Pero claro, ya cuando juegas contra equipos de tu categoría y de distinto tipo de juego, porque a la vez quizá con una propuesta un poquito más defensiva, pero el Elche que sí que le gusta el balón, aunque a veces es una posesión estéril, es como, ostras, cuando tú quieres salir, es que la única alternativa que tienes es el pelotazo arriba, y Iván lo hace muy bien, pero claro, tiene la corpulencia que tiene. Entonces ahí me preocupaba sobre todo un poco eso. Creo que con Aitor Young vas a ganar ahí porque es un jugador que es capaz de fabricarse cosas, pero creo que es súper importante hacer una estructura que ayude a los jugadores a tener más posibilidades de tener compañeros para recepcionar, para avanzar en conjunto. Creo que es algo que el Levante no ha construido en esta pretemporada y en este inicio de temporada, y creo que con jugadores como Oriol Rey o como Carlos Álvarez, o ahora como un vencedor, creo que es algo que Calero va a intentar, que debe proponer más lo que está proponiendo hasta ahora. Pero entonces, de alguna manera, ¿no atribuís que el Levante tenga 0 puntos en estas primeras 3 jornadas, ese cambio estructural del equipo sobre el terreno de juego, sino más a esos nombres propios? No, yo creo que no es tanto un tema de nombres propios, y yo estoy muy de acuerdo con lo que estaban comentando ahora los Ismas, ¿no? Hablaba Ledesma de una palabra clave que es intencionalidad. O sea, al final yo tengo una sensación de que Calero todo lo que intenta hacer es priorizando la seguridad, y lo que le piden desde dentro del club, lo que le estamos pidiendo desde el entorno, es valentía. Yo creo que tú no puedes ser cobarde en Primera División. Si tú subes con miedo a Primera División, a todos nos viene a la cabeza Muñiz. Es decir, ese equipo que era un buen equipo, pero que estaba encorsetado, que al final, si el entrenador no le transmite confianza a sus futbolistas es más difícil que la tengan, ¿no? Entonces te puedes encontrar con que de repente pues jugadores que son buenos jugadores pues le pongan todo el esfuerzo del mundo, pero no tengan fe en sus propias posibilidades. O sea, vimos aquel cambio, ¿no? de Muñiz a Paco López cuando se le dijo a los jugadores que eran buenos y que podían jugar al ataque y que podían también buscar ofensivamente. Aquí hay varios mensajes. Uno, el que se está enviando desde el club y la dirección deportiva. Es decir, cuando Héctor Rodas sale el otro día y habla de 2 jugadores por puesto, tú dices, a ver, ¿cómo 2 jugadores por puesto si hay 5 centrales y queríais sacar a Cabello? Es decir, os queríais quedar con 4. Entonces, si es por 2 jugadores por puesto, ya le estáis diciendo desde el club y la dirección deportiva al entrenador que juegue con 2 centrales. Si no, necesitas 6 y tú te querías quedar con 4. Yo ahí ya veo un mensaje. Luego, al final, se van haciendo cosas que bueno, pues que al final creo que también se hacen contando con el visto bueno de Calero, y el cambio de Lozano por Unai Vencedor es un cambio que te invita a pensar en otro perfil de fútbol. Es un fútbol, o incluso también adoptando pues Coyalipú, Eta de Jong, es decir, son futbolistas más de fuerza, más de seguridad. Tú estás priorizando bandas que lo vimos el año pasado, con Carlos y Brugui en los extremos, que al final eran más interiores, pero bueno, por momentos también en el 5-4-1 son 2 jugadores de un carácter eminentemente defensivo, cuando estás hablando de 2 jugadores en principio de ataque, ¿no? O sea, a mí me preocupa el subir teniendo miedo. Yo creo que si subimos teniendo miedo estamos muertos. Entonces creo que hay que ser más valientes, y creo que Calero tiene que ser más valiente. Yo, por mucho que venda el discurso de no, es que al final se puede jugar con 3 centrales y ser un equipo ofensivo, ya bueno, dependerá de la altura a la que jueguen tus laterales, y tus laterales están jugando en una línea de 5. Entonces, yo quiero que Calero sea más valiente, quiero que confíe en lo que tiene, porque al final tiene buenos jugadores, y entonces hay que darle un puntito de valentía. No podemos empezar a encorsetar al equipo, y me da la sensación de que Calero tiene una tentación muy grande de encorsetarlo, ¿no? Y creo que eso puede ser contraproducente para él. Si Calero es valiente, con el conocimiento del fútbol que tiene, yo creo que nos va a ir bien casi seguro. Pero si no es valiente, a mí me preocupa que el equipo, insisto, se pueda encorsetar como ya nos pasó con Muñiz. Sí, es que al final en el fútbol el mensaje que tú trasladas
no solamente de cara a la grada, o de cara al club, sino sobre todo de cara a los jugadores. Porque algo que hemos repetido desde la temporada pasada, desde el minuto 1, es que los jugadores creían en lo que les trasladaba el entrenador, y yo tengo la sensación, es evidente, después de los inputs que recibimos en este inicio de liga, que el vestuario, este parón, lo ha aprovechado para hacer unión, para internamente que cada uno piense lo que cree en este dibujo, y las señales que transmitían los jugadores en el Martínez Valero eran que no calaba, que ese mensaje no era creíble, o que los jugadores no lo acababan de captar. Y si tú trasladas un mensaje pequeñito, que tú eres el pequeñito, claro que sí, pero una cosa es que tú seas el pequeñito de la categoría, porque así lo dice tu fair play, pero otra cosa es que en el campo seas todavía más pequeñito de lo que eres. Entonces, desde ese mensaje hemos pasado al que creo que al final, en el equilibrio, en la mitad está el acierto. O sea, hemos pasado de ese a un mensaje muy ambicioso con ese cierre de mercado desde el club, que le ha hecho ver al míster, oye, que tienes que encontrar ese término medio donde podamos compaginar las dos cosas. Yo, por supuesto, yo creo que Calero que tonto no es inteligente, tonto no es, tendrá sus cabezonerías, de vez en cuando volverá a soltar lo de los agoreros y alguna cosa que no comprendamos, pero ante todo creo que él sabe qué vestuario tiene y sabe cómo sacarle partido. Yo no tengo dudas que desde este domingo se va a ver a un Levante más reconocible y un Levante más lógico con lo que le han reforzado y con los perfiles de jugadores que tiene. Ahora Calero ya no tiene excusas. Ahora ya no están ni las inscripciones ni los lesionados, y tiene las 3 posiciones que él, cuando comenzó la liga, le faltaba: el portero Ryan, el centrocampista Vencedor y el delantero Coneta Young. Y sobre todo tiene a Carlos. O sea que ahora ya no hay excusas, y desde el domingo pues hay que empezar a enderezar la situación. El rival es complicado, por supuesto, pero yo creo que el equipo está de sobra capacitado para parecerse a ese de la primera parte contra el Barça, y no en los otros tramos durante los otros 2 partidos más la segunda parte del Barça. Sí, digamos que a partir de ahora es cuando, por mirar a futuro, es cuando se van a poder extraer conclusiones un poco más de justicia, ¿no? Pues eso, mercado cerrado, ya con jugadores que fichaste pero que no habían podido estar en dinámica de grupo, con Carlos un poquito mejor, pues con ese gran fichaje de última hora como Tallón. Es decir, ahora ya no tienes excusas. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que has desaprovechado, por así decirlo, 3 jornadas en las que además 2 de esos partidos eran fuera de casa, pero contra rivales directísimos. Yo creo que además plantillas también bastante justas. Es verdad que a mí el Elche me gusta, la propuesta de Sarabia siempre me ha gustado mucho, pero bueno, te pasaron por encima y es algo que no puede pasar. Y el día del Alavés, pues bueno, al final cometiste ese error, pero en fin, son 2 derrotas duras contra, para mí, 2 de los 5 equipos que van a estar ahí junto al Levante luchando por no descender, porque al resto los veo un puntito por encima. Entonces, bueno, ahora ya será más de justicia el poder extraer conclusiones, el poder valorar el nivel que tiene el equipo, pero claro, partes con un 0 de 9 que es una losa que puede apretar. Si este fin de semana tienes buenas sensaciones, si ETA al final juega y entra bien, si las cosas van cambiando, pues bueno, esto yo recojo un poco lo que decía Carlos, somos muy falleros y somos muy de extraer conclusiones, verdades absolutas, tanto para lo bueno como para lo malo. Y es por eso lo que yo introducía, ¿no? De ojo, que lo de Tallón, que el último día de fichajes pinta muy bien con respecto a lo que pasaba, pero que ahora, ¿no? Lo que decía Preciado, que ni antes éramos el último tal, ni ahora somos el Bayer Leverkusen. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero que hay que poner un poco todo en su justa medida. Pues bueno, chicos, pues poniendo el foco en el partido de este próximo fin de semana, ya para terminar la tertulia, no sé, Carlos, Algarra, Ledesma, ¿qué cambios prevéis que va a poner Calero? No sé si se va a atrever ya con una titularidad de Tallón para el domingo ante el Betis. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, o Vencedor. A ver, Vencedor, hay un detalle muy importante, que el otro día nos trasladaba un oyente de Sin Tregua, nos decía, claro, que no le habíamos dado mucha importancia. En el comunicado que hace el Athletic Club pone que hay una penalización por no participación. Es decir, que si Vencedor juega poco, a un club que ahora mismo está mirando cada euro, le cuesta dinero. Entonces, pues vamos a ver si entra Vencedor o si entra en este caso ETA arriba. ETA está en forma, es decir, ETA no necesita rodaje. Yo los que creo que es más difícil que entren son los que salen de las lesiones. Los que salen de las lesiones ahora, sin rodaje, meterlos a torear en una competición tan exigente como la Primera División, me parece improbable, ¿no? Pues no sé si en algún caso podría entrar Matías, no lo sé, yo creo que no.
Y luego hay que ver, porque yo el otro día ya Calero, en la entrevista que le concedí a los compañeros de Onda Cero, ya le vi empezando a preparar el terreno para el cambio de sistema. Primero dijo que él no iba a dar bandazos, creo que fue en la rueda de prensa post-Elche, que él no iba a cambiar, que no iba a empezar a dar bandazos o tal, y ya el otro día, con la excusa, que es una excusa un poco cogida con pinzas de no, es que no tenía centrocampistas, el día del Barça, bueno, ayer tuvimos a Lozano la oportunidad de hablar con él y claro, es decir, no tenía igual a los centrocampistas que quería para refrescar al equipo el día del Barça, ¿no? Pero bueno, ya lo vi como preparando un poco el terreno a ese cambio de sistema, seguramente con defensa de 4. No sé si lo va a hacer ya, pero yo tengo la sensación de que no va a tardar en hacerlo. A mí no me sorprendería que hubiera un cambio en una defensa de 4 y no me sorprendería para nada que Eta fuera titular desde el primer día. Yo creo que Eta va a ser titular, creo que va a ser defensa de 4, añado el detalle del caso Jorge Cabello en el cierre del mercado, o sea, si a Jorge Cabello ya le han dicho que no va a tener minutos o los minutos que le gustaría de Carlos Espí, pues yo creo que numéricamente te quedas ya cojo, porque salvo que pongas a Matías y juegues con Dela, el que estaba y Matías, no creo que, Maturro no va a llegar, entonces ya prácticamente por descarte te sale la defensa de 4. En el centro del campo, ya lo dijo Calero, va a meter un efectivo más, yo comparto lo que decía Carlos, no es que no tuviera, es que los que tenían no le convencían, entonces ahora que está Olasa y está Vencedor, pues uno de los dos entrará. Yo creo que lo de la cláusula puede propiciar que también lo veamos, o sea, a Raya lo vimos con entrenamiento y medio. O sea, que no sorprenda que tanto Unai, Beta lo tengo clarísimo. Y luego mi duda que me queda es qué tipo de delantero o qué tipo de jugador, además de Carlos, va a tener Eta arriba, va a tener Eta al lado. O sea, yo creo que Iván Romero, de lo de arriba, lo que puedo aprobar y creo que ha estado mejor en este arranque ha sido Iván Romero. Mi duda es quién es el aliado de Eta, si es Iván o es Brugué. Los dos tienen un perfil muy similar y creo que los dos son buenos complementos para Eta. Con Coya lo veo distinto, o sea, la pareja Coya-Eta me genera más dudas, pero arriba yo creo que Eta seguro y al lado Terry, como dice Carlos, repetirá arriba seguro. Bueno, creo que repetirá arriba. Sí, también a ver un poco, y una de las dudas que tengo es para esta temporada es un poco la posición en el campo que ocupa Carlos. Ya no tanto en el sistema de inicio, sino si lo vamos a ver más un poco viniendo a recibir un poquito más junto en la base de la jugada con los Oriol, con Pablo para dar salida de balón, que creo que le suma mucho, o si el equipo, que sería ideal, pero lo veo más complicado, si el equipo es capaz de encontrarle en 3/4 del campo, ¿no? En ese eslabón justo antes de dar el pase definitivo, que es donde creo que Carlos donde es resolutivo y donde además tendría que hacer distancias más cortas, que creo que también ayudaría, aunque él físicamente es un tío que la altura engaña mucho, lo hemos dicho siempre, pero tengo ahí esa duda. Pero bueno, yo bastante en línea con lo que ha comentado tanto Algarra como Ayat, que además me consta que siempre manejan buena información, sensación de que Eta estos primeros días está muy bien con el Villarreal, entonces sensación de que va a entrar, sensación de que va a cambiar a defensa de 4, y también lo que decía Algarra, yo por ejemplo Ryan no pensaba que iba a jugar el otro día, sinceramente a mí me parecía que era matar a Pablo y que era también como, ostras, meter ahí un pequeño marrón a Ryan con lo poco que llevaba. Calero apostó, claramente lo quería y quería que estuviera cuanto antes en el campo, entonces la sensación que da es que con otros jugadores, como pues el caso de Eta o de un Vencedor, la sensación que da es que en cuanto pueda los va a meter, y si encima ha tenido 2 semanas para prepararlo, pues más todavía. Cojo apuntes para la previa del Marca, que desde luego que aquí se aprende latín en el aspecto granota. Gracias Algarra, gracias Ayach, gracias Ledesma. Pues nos citamos para el martes que viene. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Chao, chao.